Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video que debía haber subido el día miércoles, pero como les comenté tuve algunos inconvenientes. Y como pudieron ver en el título, es sobre las Tiffany Girls. Escogí este tema porque justo tiene que ver un poco con esta satanización que se tiene en algunas ocasiones a la maternidad y a la mujer desempeñando un papel fuera de sus hogares cuando ya son madres. Y es que, bueno, todo comienza en 2013 en el Antiques Roadshow en la ciudad de Nueva York en agosto. Y es que una mujer llegó a la tienda con un muy extraño tintero de amapola hecho por el Tiffany Studios, donde pues claramente se notaba la gran calidad de la pieza, esto en el diseño de mosaico y la marca que traía en la base del tintero. Y bueno, pasó algo muy curioso y es que Louis Comfort Tiffany y él daba la ilusión de que él había diseñado todas estas piezas e incluso fomentó activamente pues esta suposición donde él se hacía pasar como que él era el creador de todo, pues de todos los artículos que se vendían bajo esta marca. Pero se encontraron algunas cartas justamente donde se revelaba que no, que este hombre se quedaba con el crédito de las mujeres que realmente estaban involucradas detrás del trabajo de Tiffany Studios, las cuales fueron llamadas posteriormente las chicas Tiffany o las Tiffany Girls. Y es que según la tasadora Akri el tintero que llegó a la tienda esta de Roadshow fue diseñado por una de las más talentosas de estas Tiffany Girls, que es Clara Driscoll. Y algo muy curioso y lo que se relaciona con lo que mencionaba al principio del video es que precisamente Louis Comfort Tiffany exigía a las mujeres que trabajaban para él que estuvieran solteras, que no tuvieran hijos, no tuvieran familia, pues como directa que dependiera de ellos, por lo que si en algún momento ellas se llegaban a comprometer, eran obligadas a irse de la compañía sin ninguna justificación. Y es por eso que Clara Driscoll justamente trabajó en Tiffany Studios en tres ocasiones diferentes, y es que en 1888 ella comienza ahí, pero cuando después se casa con Francis Driscoll, pues se tiene que ir. Luego él muere, no tienen ningún hijo ni nada, él fallece en 1992, a lo cual pues ella al ser libre otra vez regresa a Tiffany Glass Company, y es en ese momento cuando la ponen como jefa de departamento. Y bueno, al principio le ponen a cargos de solo 6 mujeres, pero posteriormente ya trabajaban 35 mujeres a su cargo. Sin embargo, en 1896 vuelve a irse cuando vuelve a comprometerse, pero en esta ocasión su prometido desapareció misteriosamente. Es cuando ella regresa por tercera y última vez. Y es cuando Driscoll y las llamadas chicas Tiffany participan en la ejecución de muchas de estas obras de la prestigiosa firma, desde las lámparas de mosaicos hasta pues por ejemplo, los tinteros y algunas otras cosas. Y es que en ese entonces pues no era tan inusual que los nombres de los diseñadores reales permanecieran en el anonimato, pues al trabajar en una gran compañía siempre lo que se acostumbraba era que pues absolutamente todo lo que se creara bajo el nombre de la empresa quedara únicamente a nombre de la empresa sin importar pues quién lo haya diseñado realmente. Pues también en muchas ocasiones por la época pues no se le daba tampoco el mérito a las mujeres por sus creaciones, por sus ideas, sino que los hombres eran los que se quedaban pues con los créditos. Y en muchas ocasiones pasaba que de hecho si no había como un hombre a la cabeza o enfrente de un producto, pues no se comercializaba tan bien. No sé si les interesaría que más adelante les traiga una historia de una pintora cuyo esposo se atribuyó de hecho el crédito de sus pinturas, y no fue hasta que literalmente se enfrentaron en un duelo artístico a ver quién realmente podía hacer la pintura, pues se demostró que realmente era la esposa y no el esposo el que pues realizaba estas obras, ¿no?
Pero bueno, volviendo a Clara Driscoll y las Tiffany Girls, algunos de los diseños más importantes de estas chicas fueron las famosas lámparas de Tiffany, que si ustedes las ven tienen un enorme trabajo de mosaicos, de vidrio, y ellas que fueron las creadoras de algunos de los diseños más icónicos de Tiffany, como el Dragonfly, el Wisteria y el Poppy. En 1903, los trabajadores comienzan a hacer sus sindicatos, por lo que decidieron cerrar su departamento, logrando que pues si bien esto limitara el tamaño de la fuerza laboral que tenía el departamento, también se obtuvo el diseño al diseñar pues todas estas lámparas, así como pequeños artículos de lujo que fueron en sus inicios pues ejecutados por las Tiffany Girls. Pero pues a pesar del papel esencial de Driscoll en todo este trabajo y todo este diseño, en realidad pues Tiffany nunca le reconoció o rara vez le reconoció su trabajo públicamente, tanto de diseño como pues del chura, la manufactura, tanto el de ella como el de cualquiera de las otras chicas Tiffany. Y es que no era un prejuicio pues per se contra las mujeres supuestamente, sino que Tiffany tampoco pues mencionaba el trabajo creativo realizado por algunos hombres de su propio negocio, incluido el de Arthur J. Nash, quien aparte pues supervisaba justamente la producción de esta cristalería de Tiffany y es quien producía el vidrio que se ocupaba para estas lámparas y este trabajo de mosaico. Justamente como yo mencionaba, también Zulka, la persona que empezó como a desentrañar toda esta información, ella nos dice que pues en ese entonces no era tan raro que los nombres de los diseñadores permanecieran en el anonimato, por lo que Tiffany siempre prefería poner su nombre en primer plano. Y es que si bien los logros de estas mujeres pudieron haber permanecido desconocidos para siempre, afortunadamente esto no pasó gracias al descubrimiento de las cientos de páginas de cartas que Driscoll le escribía a sus amigos y familiares acerca de su trabajo y las injusticias que vivía ahí. En 2005, cuando 3 personas que eran Nina Gray, Martin Eidelberg y Margarita Hofer descubrieron casi simultáneamente unos nichos donde estaban escondidas las cartas de Driscoll que documentaban el trabajo que había realizado para Tiffany. Y es que algunas de estas cartas se habían recopilado en la Sociedad Histórica de Queens, mientras que otra correspondencia formaba parte de la Biblioteca Estatal de Kent. Si bien estas 3 instituciones se unieron para crear una exposición respecto al trabajo de estas mujeres, la llamada A New Light on Tiffany, Clara Driscoll and the Tiffany Girls, lo cual posteriormente se convirtió en un libro con el mismo nombre, que el descubrimiento de estas cartas fue la información más reciente que apareció en la escena de Tiffany, puesto que había pocos registros de lo que estaba sucediendo dentro de la compañía de Tiffany Studios, hasta que estas cartas pues salieron a la luz. Estas cartas también ayudaron a echar una luz diferente respecto a cómo se veía el funcionamiento interno de Tiffany, puesto que a menudo pues se solía decir que Louis, el dueño de Tiffany, hizo esto, él hizo aquello, él diseñó, él creó, él imaginó todo esto. Pues se descubrió que realmente no, que él simplemente, como pasa en muchas compañías, ponía el nombre, ponía el rostro, ponía la marca, pero pues eran las trabajadoras detrás de bambalinas quienes realmente tenían las ideas desde el diseño, la combinación de colores, etc. También, según esta exposición y libro de A New Light on Tiffany, posiblemente fue la misma Clara quien tuvo la idea de hacer unas cortinas emplomadas con temas basados en la naturaleza. Artículo por el que hasta la fecha Tiffany se hizo muy conocida, y es que una de las cosas que Tiffany y Driscoll compartían era el amor por la naturaleza. En algunas de sus cartas se encontró que ella escribe sobre su amor por los árboles, las flores que están comenzando a florecer, las plantas, animales salvajes y otras cosas que la inspiraron justamente en su trabajo durante su paso por Tiffany. Si bien ella muy rara vez pues dibujaba o pintaba la naturaleza utilizada en el arte, eso cambió un poco puesto que su amiga Alice Govey, a quien Driscoll pues consideraba que tenía talentos artísticos superiores,
tanto como Agnes Northrop. Al final pues fue un trabajo colaborativo en el que Driscoll señalaba que a veces un pequeño grupo de mujeres trabajaba juntas para completar incluso una sola pantalla de la lámpara, especialmente cuando pues los pedidos eran urgentes. También se dice que las Tiffany Girls diseñaron algunos de los candelabros, tinteros, pantallas de engomado, bases revestidas de mosaicos y elementos que ayudaron a Tiffany a ganarse la reputación que ha tenido a lo largo de principios del siglo. Es que en sus cartas, Driscoll deja muy claro que Tiffany muy rara vez cambiaba algo de sus diseños, prácticamente salían a la venta tal y como ellas los presentaban, por lo que se podría decir que en realidad el genio detrás de la marca Tiffany no fue Louise, sino que fue Clara Driscoll y por supuesto apoyada por el ingenio de las Tiffany Girls. Y bueno, eso sería todo por este video. Yo sé que es un video bastante corto, pero pues bueno, no los quise dejar sin absolutamente nada. Tenía Inicialmente el video iba a tener un poquito más de información, no respecto a las Tiffany Girls, sino sobre pues esta desigualdad que se marca muchas veces en las empresas, que si bien creo que con los años ha ido disminuyendo, pero creo que todos somos conscientes de que durante muchos años, cuando una mujer llegaba a quedar embarazada o se casaban, eran como menospreciadas en sus trabajos, porque pues se creía que al ya tener una responsabilidad, digamos, pues familiar más cercana, pues ya no ponían la misma disposición y la misma atención y el mismo trabajo en desempeñar pues sus actividades en las empresas, por lo cual en ocasiones eran pues no solo despedidas injustificadamente, solo por comprometerse, como en el caso de las Tiffany Girls, sino por quedar embarazadas, eran despreciadas porque pues ya no podían hacer cosas y en muchas ocasiones eran orilladas incluso a renunciar cuando pues ellas dependían de ese trabajo para subsistir. Pero bueno, pensé solo en hacerlo un poquito más resumen y no sé, investigarlo un poco más, porque estoy segura de que eso sigue pasando incluso hasta la actualidad. Y pues nada, aproveché el tiempo para ya tener grabado el video de la próxima semana, que no sé, bueno, vamos a regresar con un texto, un cuento corto muy popular, creo que es de los más populares de Edgar Allan Poe. Déjenme en los comentarios cuál creen que es, a ver si alguien adivina. Y pues nada, nos escuchamos el miércoles de la próxima semana. Síganme dejando sus sugerencias. Lo que estaba pensando es que probablemente voy a hacer, pues se suben 4 videos al mes. Voy a hacer dos audiolibros dos audiolibros o audiocuentos, como los quieran llamar, al mes. Y uno va a ser como de datos curiosos, randoms, una historia así cortita como la del día de hoy. Y va a ser uno de investigación un poquito más larga, es que pues esos claramente necesito más tiempo para buscar la información, leer de varias fuentes, porque pues tampoco está padre nada más leer de una sola, porque creo que está bien nutrir la información para entregarles a ustedes la historia un poco más completa. Igual díganme si les gustaría que hablara un poco de, no sé, de alguna mitología en especial, contarles, no sé, la historia de algún yokai japonés o de algún monstruo de la mitología, no sé, vikinga o no sé, ustedes díganme sus sugerencias. Y pues nada, nos escuchamos pronto. Bye.